tiene un trasero tan... Desde niño, Spider-Man siempre fue mi superhéroe favorito. Crecí viendo sus peleas y aventuras, pero nunca noté todos los detalles que hacen que esta película sea mucho más profunda de lo que creemos. Cosas que casi nadie ve, secretos que cambian cómo entendemos a Peter, a Norman y al resto de personajes. Hoy vamos a descubrirlos y a mostrar por qué esta versión de Spider-Man sigue siendo única. La película nos presenta a Peter Parker, un estudiante de secundaria de 17 años interpretado por Tobey Maguire. Y aquí va un detalle que nunca noté, quizás porque vi esta entrega siendo demasiado niño, y es que ninguno de los adolescentes parece realmente adolescente. De hecho, parecen tener más de 25 años y no es una perspectiva exagerada. Tobey Maguire tenía 26 años cuando interpretó a Peter Parker. James Franco, quien da la vida a Harry Osborn, tenía 23. John Manganiello, Flash Thompson, tenía 25, pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Kirsten Dunst tenía solo 19 años cuando interpretó a Mary Jane Watson, siendo incluso más joven que Tom Holland y Zendaya cuando hizo su respectiva versión del personaje. Esto me deja una pregunta al aire. La idea de que los actores no se veían lo suficientemente jóvenes en las eras de Maguire y Garfield, ¿es una opinión genuina del público o simplemente una narrativa repetida hasta volverse la verdad en redes sociales? Ahí les dejo el debate. Además, como dato curioso, antes de que se enfrentara con animatrónicos en una pizzería y se convirtiera en un momazo, Josh Hutcherson también hizo casting para ser el Hombre Araña en la saga Amazing. Qué loco, ¿no? Qué loco. Volviendo a Peter, es el clásico estudiante brillante, encajando perfectamente en el estereotipo de nerd. Es víctima de bullying constante y cuando digo constante, es literal, lo molestan sus compañeros, otros nerds, incluso el propio conductor del autobús. Peter está enamorado de Mary Jane Watson, la única persona en la escuela que parece tener un mínimo de empatía. Peter además es el mejor amigo de Harry Osborn, un chico millonario que curiosamente no disfruta presumir sus lujos, prefiere estudiar en una escuela pública y sentirse normal teniendo a Peter como su mejor amigo. Harry es hijo de Norman Osborn y, ¿sabes? Yo también tengo algo de momero. ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico. Durante una excursión escolar vemos dos cosas importantes: la afición de Peter por la fotografía y lo chapulín que puede llegar a ser Harry, porque aún sabiendo que a Peter le gusta MJ, va directo a hablarle. Aunque hay que decirlo, Harry tampoco es que sea un mal amigo, basta con ver cómo defiende a Peter. Es en esta excursión donde ocurre el evento que lo cambia todo. Peter es mordido por una araña genéticamente modificada que forma parte de las exhibiciones científicas que están visitando. Mientras tanto, en casa conocemos a la tía May y al tío Ben, y no exagero al decir que son una de las parejas más bellas de todas las adaptaciones. Ben está preocupado. Después de 40 años trabajando como electricista, ha sido despedido y en plena era de las computadoras no sabe qué trabajo podrá conseguir, pero May, como siempre, lo reconforta, recordándole que han salido de peores situaciones y ¡ay, Dios mío, es que son tan bonitos! Peter llega a casa agotado y se encierra en su cuarto. Aún así, se nota la preocupación genuina de sus tíos por él, preguntándole por su día y si sacó fotografías, siendo esta una actividad que le apasiona. Paralelamente, en Oscorp se desarrollan investigaciones militares, una armadura de combate, un planeador y lo más importante, un suero capaz de otorgar fuerza y resistencia sobrehumanas. Básicamente un suero del supersoldado. El problema es que el suero no está terminado y provoca efectos secundarios graves: violencia, agresividad y pérdida total del control. Presionado por el gobierno y los accionistas, Norman Osborn busca probar el suero en sí mismo para no perder el financiamiento. El resultado es devastador. Obtiene habilidades de supersoldado, pero a costa de su estabilidad mental. Y esto lo vemos cuando Norman asesina a uno de sus propios científicos. Peter despierta al día siguiente y me encanta el paralelismo que plantea la película. El Duende Verde y el Hombre Araña nacen el mismo día. Dos orígenes opuestos, dos caminos distintos, pero marcados por una misma fecha. He escuchado muchas veces decir que el físico de Tobey Maguire no es para tanto, que hoy resulta extraño ver a un superhéroe con este cuerpo, pero siendo sincero, no sé ustedes, este tipo de físicos me parece perfectamente
sumamente trabajado y mucho más realista. Toby se sometió a un régimen estricto de entrenamiento y dieta, logrando un cuerpo atlético alcanzable con disciplina y constancia, y personalmente me resulta mucho más sano que estar idolatrando a, bueno, básicamente farmacias andantes como si fueran un ideal absoluto. Después de un gran momazo, Sí, un gran cambio. Peter despierta lleno de energía y se despide de forma cariñosa de sus tíos. En contraste total, Mary Jane vive una realidad muy distinta, sufriendo maltrato verbal por parte de su padre. Peter intenta hablar con ella, pero por andar alucinando pierde el autobús. Desde ese momento comienza a notar que algo no está bien, o más bien que algo ha cambiado. En el colegio, Peter se mete en problemas con Flash Thompson, Imbécil, ¿te crees muy gracioso? y es ahí donde descubre su sentido arácnido, y contra todo pronóstico, Peter termina papeando a Flash, algo que nadie, ni siquiera Flash, vio venir. Oye, Parker, estás demente. Un detalle curioso es que en esta versión de 35 milímetros, si ponemos atención, se alcanza a ver la cuerda que sostiene a Peter durante la pelea. Al salir de clases, Peter comienza a experimentar con sus nuevas habilidades: trepar paredes, fuerza sobrehumana, resistencia y enormes saltos. También intenta descubrir cómo lanzar telarañas utilizando frases muy XD. ¡Telaraña! ¡Vuela! ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡Shazam! ¡Anda! ¡Sal! ¡Sal, telaraña! Sí, en esta escena se hace una referencia directa a Shazam. Un detalle llamativo de esta versión es que Peter no necesita lanzar redes mecánicos, ya que aquí la telaraña es orgánica. De hecho, en la versión de 35 milímetros, estos sí se llegan a notar con bastante facilidad. Originalmente sí iba a usar lanzarredes, pero se decidió optar por esta versión inspirada en ideas tempranas del personaje para esta película. Por eso, durante años pensé que Spider-Man siempre había tenido esta habilidad, y siendo honestos, tiene bastante sentido que, al tener poderes de araña, la telaraña venga incluida. De dónde salga ya eso es otra cosa. Al igual que tiene sentido narrativo, agiliza el guión y evita preguntas incómodas como ¿cuánto gastaba el Peter de Andrew Garfield recargando cartuchos de Oscorp? Porque no creo que fueran baratos precisamente. Peter termina estampándose al usar sus telarañas y llega tarde a casa. Y aquí llega algo un poco triste, pues esa misma mañana el tío Ben le pidió que regresara temprano para pintar la cocina, pero Peter no cumplió con su palabra. Es uno de estos mensajes duros que están escondidos en la película. Descuidamos a personas y momentos importantes por cosas que luego daríamos todo por deshacer. Peter saca la basura y habla con Mary Jane sobre las constantes peleas con su padre y sobre el incidente con Flash. También comparten sueños. Peter piensa en trabajos para pagar la universidad y MJ sueña con ser actriz. Ella se va a salir con Flash en su auto, lo que despierta en Peter la necesidad de tener el suyo propio. Para conseguir dinero, decide entrar en un torneo de lucha clandestino y antes de ir dibuja su traje. Un detalle hermoso es que vemos cómo elige el color rojo y azul pensando en MJ, porque justo cuando lo está pintando aparecen sus ojos y su cabello pelirrojo. Algo que realmente no noté durante mucho tiempo es la razón por la que el tío Ben lleva a Peter a la biblioteca, incluso sin que él se lo pida. Ben no sabe cómo comunicarse con su sobrino, cómo hablarle de sus preocupaciones y del momento tan delicado que atraviesa, así que inventa una excusa para pasar tiempo con él. La biblioteca nunca fue un destino, sino un pretexto. En esa charla, Ben le pide que mire quién es y en quién se está convirtiendo, porque es en esa etapa de la vida donde una persona termina de formarse. Y es aquí donde por primera vez en la historia cinematográfica del personaje, el tío Ben pronuncia la frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aunque la intención es buena, Peter no la recibe bien y le dice algo devastador a su tío. No quise molestarte ni sermonearte. Y sé que no soy tu padre. Deja de pensar que lo eres, tío Ben. Peter se dirige al lugar de las peleas donde literalmente se termina doxeando solito, dando sus datos para entrar. Ahí conocemos por primera vez a Bruce Campbell, el presentador, quien no solo anuncia, sino que le da el nombre de El Hombre Araña, cuando hasta ese momento se llamaba la Araña Humana. Y así como cuesta creer que Oscorp no sepa quién es Spider-Man en la versión de Andrew, aquí también es imposible creer que este sitio no sepa quién es. Peter literalmente dio sus nombres completos y le asignaron su alias públicamente. Por cierto, el traje casero en esta parte me encanta. Es improvisado, tosco, pero funcional. La pelea dura menos de 2 minutos, acompañado de un comentario que hoy sería bastante funable. Me gusta tu disfraz.
¿Te lo diseñó tu esposo? A Peter solo le dan $100 cuando le prometieron 3,000 porque el anuncio decía 3 minutos y él le ganó antes. Un robo bastante descarado. Molesto, Peter se va sin más. Justo después, un ladrón asalta el lugar. Peter podría detenerlo, pero decide no hacerlo, repitiéndole una frase que escuchó minutos antes. Tus necesidades no son problema mío. Sus necesidades no son problema mío. Dejarlo ir fue el peor error de su vida. En la biblioteca, Peter ve gente aglomerada donde debía estar su tío. Se abre paso entre la multitud y le encuentra tirado en el piso. Ben con lágrimas en los ojos, ve a su sobrino por última vez y me gusta pensar que al menos tuvo un poco de paz al verlo antes de irse. Peter corre junto a la policía usando sus habilidades para encontrar al responsable. Muchos dicen que aprende demasiado rápido a usar sus poderes, pero en situaciones al límite, uno aprende a la fuerza. Peter acorrala al asesino y descubre la verdad. Es el mismo ladrón que dejó escapar. Le rompe el brazo, el sujeto intenta huir, resbala y cae al piso. Peter huye del lugar y reflexiona en lo alto de la ciudad. Cuando vuelve a casa, lo hace para abrazar a una devastada tía May. Mientras tanto, Norman Osborn enfrenta problemas. Su traje y planeador han sido robados y uno de sus científicos ha muerto. Y sí, gracias Sam Raimi por regalarnos ese script. Norman pierde contratos militares y decide no dejarlo pasar, asesinando al líder del proyecto y a sus subordinados durante una demostración. El tiempo pasa, Peter y Harry se gradúan. Una pena que el tío Ben no estuviera ahí. Harry, fiel a su espíritu chapulín, intenta iniciar algo con Mary Jane tras su ruptura con Flash. Peter en casa se derrumba al recordar que la última vez que vio al tío Ben fue muy cruel con él. May lo consuela recordándole que Ben lo amaba y que siempre creyó que su sobrino sería un gran hombre. Y es entonces cuando Peter decide usar sus poderes, no para sí mismo, sino para ayudar a los demás, honrando la memoria de su tío, incluso si no todos se lo agradecen. Aquí habría existido una escena eliminada donde Peter detiene helicópteros en las Torres Gemelas, retirada por razones obvias, pero si observa con atención, las Torres Gemelas siguen reflejándose en los lentes de su traje. En el Daily Bugle conocemos al irreemplazable JJ Jameson, interpretado por J.K. Simmons, un actor que literalmente nació para este papel. Discute si Spider-Man es héroe o amenaza y pide fotos del arácnido, escena que además nos dejó una referencia sutil a Eddie Brock. El problema es que no hay una fotografía decente. Eddie ha tratado 8 semanas, pero apenas ha podido verlo. Por su lado, Peter invita a Mary Jane a salir, apoyándola por la situación de su trabajo con una frase inolvidable. Te invito a desayunar en la noche. Y amigo, qué deprimente es la vida de Peter, weón. O sea, ya está tan ocupado y cargado de responsabilidades que ni siquiera puede desayunar como una persona normal, weón. Desayuna en la noche, pues. Pucha, qué triste. Peter va al departamento de Harry, donde se menciona por primera vez al Dr. Connors, personaje que no veríamos hasta la siguiente película. Peter comenta que fue despedido y que necesita conseguir trabajo. Norman Osborn le ofrece ayudarlo, pero Peter se niega. Quiere conseguirlo por sí mismo. Una decisión que Norman curiosamente respeta. Es entonces cuando Peter descubre que el Daily Bugle paga fotos del Hombre Araña, dándonos una secuencia brillante donde, mientras él combate el crimen, Peter se fotografía a sí mismo. En algunas tomas, el Hombre Araña aparece con lentes negros. Realmente existió un traje con lentes oscuros, pero al darse cuenta de que esto simplemente no funcionaba visualmente, muchas escenas fueron retocadas con CGI para cambiarle el color. Peter lleva las fotos a JJ Jameson, quien las describe de una única manera posible. Son basura, 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 mega basura. Aún así le pagan $300, poco dinero considerando que el periódico lo presenta más como una amenaza que como un héroe. Mientras tanto, Norman Osborn es traicionado por sus propios accionistas. ¿Accionistas siendo malvados? ¡Wow! Quienes lo expulsaron de Oscorp y planean vender la empresa. Su reacción es tan intensa como memorable. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado?
En un evento organizado por Oscorp, donde Peter está tomando fotografías, ve a Harry con Mary Jane y justo el Duende Verde aparece, asesinando a todos los accionistas y poniendo en peligro a civiles inocentes. El Hombre Araña entra en acción salvando vidas y enfrentándose por primera vez al Duende Verde. ¡Hey, Stan Lee! Su primer intercambio es inquietante. El Duende Verde lo llama impresionante, una palabra que también usó Norman la primera vez que conoció a Peter. Me impresionas. ¡Impresionante! Sin embargo, después de una gran pelea, Peter logra hacerlo retroceder y salva a Mary Jane de una caída. ¿Ves, Andrew? No era tan difícil. En esta escena también podemos notar detalles curiosos. Spider-Man se balancea estando re duro y el pelo de MJ se mueve en dirección contraria a la que tendría que ir. Siempre supe que algo mal estaba con esta escena, pero nunca supe qué. Peter deja a MJ a salvo y vuelve al deber. Norman, por su parte, se hunde cada vez más en la locura, desarrollando plenamente a su segunda personalidad. Un dato curioso es que William Dafoe usa prótesis dentales cuando es Norman Osborn, pero cuando es el Duende, sus dientes son completamente naturales, marcando una diferencia entre estos dos. Solo una persona puede interponerse. Oh, imagina si se nos uniera. Actorazo. Uno de los detalles que más me hace amar a JJ Jameson ocurre con el Duende Verde, cuando este ataca a su oficina y le exige saber quién le toma las fotos al Hombre Araña. Jameson, sin dudarlo, responde que las fotos le llegan por correo. Podrá ser tacaño, gritón y amarillista, pero jamás traicionaría a uno de los suyos. El Duende Verde duerme al Hombre Araña para tener una charla más civilizada, intentando convencerlo de unirse a él. Le dice que hoy lo idolatran, pero mañana lo odiarán. Una frase que resonará con futuras versiones del personaje. El Hombre Araña no responde, pero empieza a notar cómo a través de las noticias su imagen pública se va deteriorando. Peter tiene una pequeña charla con Mary Jane, quien después de irse es asaltada, pero salvada por Spider-Man. Ella le agradece con el icónico beso boca abajo, una de las escenas más memorables del cine de superhéroes. Tan icónica como cuestionable, porque se supone que Mary Jane está saliendo con Harry. Además, Tobey Maguire la pasó fatal grabando esta escena, ya que la lluvia le tapaba completamente las fosas nasales. Tiempo después, Spider-Man rescata a un bebé de un edificio en llamas, pero escucha los gritos de alguien más. Es una trampa del Duende para enfrentarlo y asesinarlo. Y desde que vi Superhéroes la película no puedo volver a ver esta escena igual. En esta batalla, Spider-Man rechaza definitivamente la oferta del Duende y logra escapar. Luego pasamos a la escena de acción de gracias, una escena cargada de tensión. Vemos la preocupación de Harry por si Mary Jane le agradará a su padre, y también notamos algo raro. Norman llegó antes que Peter, a pesar de que Peter se retiró del incendio antes que Norman. Mientras May y los demás van al cuarto de Peter a ver si está ahí, Peter se esconde. May defiende a su sobrino de un comentario negativo de Norman y en medio de esta tensión, una gota de sangre cae del techo, despertando las sospechas de Osborn. En la escena, los colores hablan por sí solos. Peter viste tonos asociados al Duende Verde, Norman lleva colores del Hombre Araña y Harry combina verde, rojo y azul, simbolizando que está atrapado entre ambos, queriendo y admirando a los dos. Norman confirma que Peter es el Hombre Araña al ver en su brazo la herida que le causó durante la pelea en el edificio en llamas. Acto seguido, se retira de forma agresiva y muy grosera. Harry discute con su padre, quien llama oportunista a Mary Jane. Esto revela la visión que tiene Norman hacia su esposa, pues dice que la madre de Harry era igual de oportunista que MJ. Para él, todas las mujeres que se acerquen tanto a él como a su hijo son igual de interesadas, y aunque podría defender a MJ, seamos honestos, besar al Hombre Araña mientras sales con Harry y no contarle nada, pues no ayuda mucho a tu caso, mija.
Norman decide atacar donde más le duele al Hombre Araña. Ataca a la tía May y esta escena es devastadora. Ver a una mujer anciana vulnerable siendo aterrorizada genera una empatía brutal. Esta versión de May es, para mí, la tía May definitiva. Todo el casting de esta película fue perfecto. No he vuelto a sentir una conexión tan auténtica como la de los tíos de Peter en esta versión, y lo digo sin rodeos. Este ataque duele mucho más que cualquier escena similar en versiones posteriores, incluida la de Spider-Man de Holland. Es que simplemente no hay punto de comparación. Tía May termina hospitalizada. Peter escucha la descripción del atacante y entiende que era el Duende Verde y que este ya sabe quién es él realmente. Más tarde, Mary Jane llega al hospital para apoyar a May y acompañar a Peter. En esta escena, Peter, aunque de forma sutil, le revela sus sentimientos. Y personalmente nunca he sido muy fan de esta versión de MJ, tan delicada, dulce y sobre todo enamoradiza. Para mí no es la pareja más memorable que ha tenido el arácnido, comparado con otras versiones. Y justo cuando ese momento íntimo ocurre, llega Harry. Lo ve todo y entiende todo. Dolido, Harry va a desahogarse con su padre, sin malas intenciones. Le confiesa que Peter ama a Mary Jane. Sin saberlo, acaba de marcar el siguiente objetivo del Duende Verde. Peter, por su parte, conversa con la tía May. Ella le confiesa que escuchó toda la charla con MJ y le aconseja algo simple pero poderoso: que sea honesto con sus sentimientos. Pero Peter entiende algo terrible: si el Duende Verde descubre a quien ama, esa persona estará en peligro. Intenta llamar a MJ, pero quien responde es el Duende Verde. Ya la ha secuestrado, la deja en lo más alto de un puente, daña la estructura y, para empeorar las cosas, ataca un teleférico lleno de niños. Cuando el Hombre Araña llega, se enfrenta a una decisión imposible: salvar a la mujer que ama o salvar a niños inocentes. Un escenario que remite directamente a The Amazing Spider-Man número 121, la noche en la que Gwen Stacy murió. Aquí el Duende Verde le da una de las lecciones más duras a Spider-Man: ser un héroe significa poner en peligro a quienes amas, y si los mantienes cerca, tarde o temprano sufrirán. Una lección que a algunos Spider-Man les toma 3 películas entender. Tras una batalla intensa, Spider-Man está a punto de salvar tanto a Mary Jane como a los niños, pero el Duende Verde interviene y entonces ocurre algo hermoso. La gente común se interpone, ayuda al Hombre Araña y lo protege. La ciudad lo apoya, justo lo contrario de lo que el Duende Verde había dicho. Por esta vez, él estaba equivocado. El Hombre Araña logra salvarlos a todos y la pelea se traslada a una mansión abandonada. Y aquí tenemos una de las escenas más tensas de toda la película: una pelea cuerpo a cuerpo, solo golpes. Les juro que de niño esta escena me impresionó profundamente. Incluso hay un detalle bastante curioso: el sonido de las telarañas sugiere que es tan resistente como el acero, como si doblaran vigas de metal. Peter parece perder, pero logra remontar, dejando al Duende Verde indefenso. Norman entonces finge ser el mismo, intenta manipularlo mientras llama en secreto a su planeador para atacarlo por sorpresa. En un discurso dice algo que parece muy extraño: que fue como un padre para Peter, lo cual no encaja del todo, ya que da la impresión de que Norman nunca había conocido a Peter hasta minutos antes de la excursión escolar. Aún así, Peter lo tiene claro: sí tuvo un padre, y fue Ben Parker, el hombre que lo crió, lo cuidó y cuyas enseñanzas lo marcaron para siempre. El Duende Verde muere empalado por su propio planeador al intentar asesinar al Hombre Araña. Su último deseo es que Harry nunca sepa la verdad sobre quién fue realmente su padre. Peter lleva el cuerpo de Norman a su casa, donde Harry lo ve y malinterpreta la escena, convenciéndose de que el Hombre Araña asesinó a su padre. En el funeral, Peter consuela a Harry, quien dice que él no perdió a su padre, se lo arrebataron. Un paralelismo directo con Peter, a quien la vida también le arrebató a la persona que consideraba su padre. Por eso, Peter es la única persona que realmente entiende su dolor. Harry le dice que ahora es lo único que le queda como familia. Mary Jane confiesa que está enamorada de Peter Parker. Dice que cuando su vida estuvo en peligro, lo único que quería era volver a ver el rostro de ese chico dulce que siempre estuvo ahí para ella. Y seamos honestos, ¿quién no se enamoraría de alguien
alguien que te invita a desayunar en la noche. MJ lo besa, Peter quiere confesarle cuánto la ama, pero no lo hace, la deja ir, decide ser solamente su amigo, porque ahora entiende algo que lo define para siempre: si es un héroe, las personas que ama siempre estarán en peligro. Entonces, la pregunta no es si vale la pena ser un héroe, la pregunta es ¿qué estás dispuesto a elegir? Peter Parker no es el Hombre Araña por sus poderes, sino por su criterio, porque entiende que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en responsabilizarse. Cada decisión que toma no lo aleja de lo que ama, demuestra cuánto lo ama. Norman Osborn tenía poder y lo usó para ponerse por encima de los demás. Peter tenía poder y decidió ponerse al servicio de otros. Esa es la frontera real entre un villano y un héroe. La película no nos propone finales felices ni vidas perfectas. Nos recuerda algo mucho más valioso, que incluso cuando nadie mira, elegir bien siempre importa. Por eso el Hombre Araña siempre puede volver a levantarse, no porque lo haya ganado todo, sino porque no traicionó lo que era, y eso al final es lo que define a un héroe, aunque siempre el precio de un sacrificio nos termina pagando factura, y eso lo veremos en el siguiente video.